provincia están cada vez más activos, ¿no? Pensemos en los movimientos por los derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, y la resistencia sindical también. Ya había habido algunas movilizaciones sindicales muy importantes. Es decir, es un momento en el cual la dictadura ya entra en una fase de declinación. También hay un contexto de crisis económica importante. Por lo tanto, los años más duros del terrorismo de Estado empiezan como a aflojar un poco, y es en ese contexto en el cual, digamos, todas estas corrientes de teatro que habían quedado muy ocultas bajo esta faz represiva empiezan a surgir, ¿no? Hay que pensar allí que el teatro argentino no tenía acceso a las principales salas comerciales, por ejemplo. Lo único que se representaba en las salas importantes de todo el país eran obras que tenían que ver fundamentalmente o eran de tipo pasatiempo, ¿no? Si no se cuestionaba absolutamente nada. Y mientras tanto, perdón, los dramaturgos y los actores que estaban vinculados a las más profundas tradiciones del teatro argentino no tenían ni espacio ni lugar. Bueno, es en ese contexto en el cual empiezan a juntarse, ¿no? Es decir, muchos de ellos dicen que en un principio se juntaban por lo menos para reconocerse, para saber que estaban vivos, que estaban activos, que estaban escribiendo, que estaban con ganas de representar cosas. Y bueno, teatro abierto es una experiencia que se liga con eso, ¿no? Creo que surge en ese momento porque es el momento en el cual hay como una posibilidad, en el cual todo esto que había permanecido invisibilizado por el terrorismo de Estado empieza a poder ser visible, no sin inconvenientes, ¿no? No hay que olvidarse que el Teatro del Pueblo, en la medida que las representaciones empezaron a tener muchísimo éxito, porque la gente iba a ver las obras, bueno, un grupo de tareas allí se encargó de incendiar el teatro, pero esto no fue el final, porque lo interesante del caso es que la desaparición física del teatro donde surgió el movimiento no interrumpió la representación de las obras. El teatro abierto prosiguió después en el 82, en el 83, se representó en otros teatros, inclusive en otros teatros más grandes. Eso creo, desde el punto de vista cultural, una de las expresiones de resistencia más fuertes. No la única, pero sí más fuertes. Insisto, el teatro, la dramaturgia argentina, la representación argentina había sido borrada del escenario, e inclusive había sido borrada de las escuelas. A los chicos no se les enseñaba en sus clases de literatura nada que tuviera que ver con el drama argentino. Así que el contexto político es ese, el contexto social es un momento en el cual la dictadura también, habiendo implementado un programa económico, ¿no? cuyas consecuencias fueron en lo social fundamentalmente un crecimiento importante del desempleo, un quebranto generalizado de la economía de muchos sectores, generó también una suerte de descontento en lo social, un cierto malestar social que también se asoció de alguna manera a toda esta movida de resistencia que en este caso surge del teatro. Pero, insisto, no solamente allí, ¿no? También tenemos expresiones importantes de resistencia en la música popular, en el rock, por ejemplo. Fue uno de los espacios donde la resistencia también fue muy activa. También hay que recordar que el rock en castellano no se pasaba por las radios. El rock en castellano empieza a pasarse por las radios como consecuencia de la Guerra de Malvinas. Pero antes de la Guerra de Malvinas no se podía pensar en grandes recitales de grupos argentinos, ni mucho menos que lo difundieran así en los horarios principales de las radios. Bueno, es una pregunta esa
En principio, la desaparición o el fin de la dictadura militar le quitó a Teatro Abierto podríamos llamar su razón de ser, ¿no? Es decir, un movimiento que surge durante la dictadura militar como expresión de resistencia, de repente, bueno, en el escenario democrático que se abre en el 83, en un principio pierde su principal razón de ser. Igual los dramaturgos y los actores que formaban parte del movimiento deciden mantenerlo, pero fíjate que no duró mucho. Finalmente la experiencia se clausura, si yo mal no recuerdo, en el año 85. Y es que el contexto que le había dado origen al no existir, esto permitió que muchas de estas obras comiencen a circular por muchos otros lados. Y entonces yo creo que Teatro Abierto se mantuvo por la excepcional importancia que tuvo y que tiene en la historia del teatro argentino como expresión de resistencia, pero una vez que esta situación cambió, yo creo que si lo mantuvieron fue para ver qué desde ese lugar se podía aportar a la nueva situación. Y me parece que la disolución de Teatro Abierto es una consecuencia lógica de eso, ¿no? Es decir, es como un espacio en el cual pudieron escribir, pudieron reconocerse, pudieron intercambiar tantas grandes figuras de la dramaturgia de la actuación argentina. Una vez que los canales quedaron abiertos nuevamente, Teatro Abierto duró lo que duró después, ¿no? Y nada más. Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con eso. Es decir, pensaron que era posible seguir aportando cosas. Y en el momento en el cual la situación se consolidó, perdió su razón de ser y decidió autodisolverse. Perfecto. Pero bueno, para mí lo importante también es pensar que no es un fenómeno aislado, ¿no? Es decir, Teatro Abierto en realidad se entronca con toda una tradición del teatro argentino, ¿no? Uno tiene que pensar, por ejemplo, el Teatro del Pueblo, ¿no? En los años 30, también surgido en el contexto de un golpe de Estado, de una restauración de gobiernos conservadores, otro espacio de resistencia. Digo esto para no pensarlo como un fenómeno aislado, ¿no? Es decir, en realidad el teatro en la Argentina tiene una larga tradición de convertirse en espacios de resistencia. Si lo pensamos un poquitito en el día de hoy, si bien no hay ninguna situación a la cual resistir en términos de dictadura, por suerte que así siga siendo, el teatro argentino sigue de alguna manera expresando cierta resistencia a un orden de cosas, ¿no? Es decir, sigue siendo un espacio de crítica y de expresión crítica en una realidad que cada vez le cuesta más transitar esos caminos. Y bueno, un poco ya lo dije, sí, ¿no? Creo que, digamos, para hacer ahí un cierre, para mí es una de las voces más fuertes de resistencia desde la cultura a la dictadura militar. Y yo creo que desde ese lugar, como dije antes, es una expresión más de una larga tradición, ¿no? Es decir, para mí el teatro argentino va a estar siempre asociado a esto, a la idea de aquel que resiste, a la idea de aquel que se opone. Y fíjate el nombre, el Teatro Abierto, ¿no? Es decir, en una época donde todo estaba cerrado, ¿no? Es decir, y sobre todo donde las puertas para la dramaturgia argentina estaban cerradas, ese teatro se abre. Yo creo que el legado de expresiones como Teatro Abierto, como el Teatro del Pueblo de Barletta y tantos otros,
tiene que ver con eso, con que el teatro es en la Argentina una expresión cultural que permanentemente interpela y que lo que hace es abrir sus puertas todo el tiempo, aún en los tiempos más negros de nuestra historia.